Cordial saludo, apreciados estudiantes. Estas semanas nos corresponde al tema y continuación del tema que estamos viendo en química relacionado con la materia y sus propiedades. Específicamente nos vamos a dedicar a la medición de las propiedades de la materia por Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Les recuerdo, si este video les gusta y les ayuda a resolver su guía sobre la medición de las propiedades de la materia, al finalizar, por favor, dar un like. Bueno, como en toda guía, a mí me gusta que ustedes siempre tengan idea de la temática que se va a abordar. Y hacemos gran énfasis en los objetivos de la guía. O sea, cuando yo hablo de estos objetivos, no es de los objetivos que busco lograr con el desarrollo de esta guía, que están muy dados a los ejes temáticos con el que estamos abordando las ciencias naturales, especialmente la asignatura de la química. Entonces, como les dije, estamos en la medición de las propiedades de la materia. Vamos a mirar qué son magnitudes físicas. Vamos a observar cuáles son los elementos de una medida. Y vamos a hablar de algunas medidas en la química. Pues vamos a trabajar las que nos quedan más fácil en la casa, ya pues que no contamos con un laboratorio o con implementos en la casa para poder hacer algunas ciertas medidas, ¿sí? Esta guía se entrega el 18 de mayo. Y escuchen muy bien. Está programada para que se entregue el día 4 de junio. Aquí tengo 31, pero como va a haber un cambio en la semana entre el 24 y el 31, del 27 al 31 de mayo, se van a hacer unas actividades institucionales, motivo por el cual la guía será entregada ustedes la van a entregar el día 4 de junio. El propósito de formación que siempre les está establecido es formar seres humanos con interés por comprender los fenómenos naturales o sociales a través de la indagación y la experimentación, pero siempre respetando a los demás y al medio ambiente. La pregunta esencial: ¿sabías que todo lo que nos rodea es materia y está compuesto por átomos y que la ciencia que se encarga de su estudio es la química? Miremos que sigo con esta pregunta. ¿Por qué siempre la recalco? Porque yo les he dicho de que el aire, así no lo podamos ver, sí se puede medir y ya hemos visto varias características de cómo hacerlo. El objetivo de esta guía es conocer las características y propiedades de la materia, clasificar y ubicar las propiedades de la materia, conocer qué elementos hacen parte de una medida, calcular el peso, el volumen y la densidad de un cuerpo o sustancia. La descripción. Esta guía pedagógica está pensada para 2 semanas. Encontrarás un texto didáctico que explica las magnitudes físicas con el fin de que los estudiantes estén en la capacidad de calcular el peso, el volumen y densidad de un cuerpo o sustancia, respetando siempre a los demás y al medio ambiente. Y los desempeños es lo que yo les estoy evaluando, ¿sí? No necesariamente uno tiene que estarles diciendo siempre esto es lo que se va a evaluar. Si usted quiere mirar ¿qué le evalúo yo a la guía? Entonces estoy mirando de que usted conoce las características esenciales de la materia. ¿Cuándo me doy cuenta que las conoce? Cuando sé que su guía está bien desarrollada, la estás elaborando con cuidado, estás leyendo, ¿sí? Está reconociendo cuando me responde las preguntas de reconocer los elementos que hacen parte de una medida. Cuando identifica cuáles son las fórmulas para calcular peso, volumen y densidad. En el saber hacer, estudia las características y propiedades de la materia, calcula el peso, el volumen y la densidad de un cuerpo o sustancia y aplica las fórmulas. En el saber pensar, profundiza acerca de las características y propiedades de la materia. Cuando usted me dice que buscó en internet, cuando usted me dice que buscó ayuda en otras personas, estamos profundizando en el tema. Resuelve ejercicios para calcular el peso. Saber innovar, propone experimentos. A veces les pregunto, como la del aire, proponga una estrategia para medir el aire. Bueno,
Esta vez la pregunta es, propongo una estrategia para medir el volumen de su cuerpo, ¿sí? Pero para saber cómo medir el volumen de su cuerpo, primero tiene que leer qué es volumen. Saber innovar. Saber ser, reflexiona sobre la importancia de reconocer las características de la materia, reconoce que los seres humanos somos diferentes y que debemos ser tolerantes y respetuosos. Saber sentir, se sorprende y emociona al comprender la importancia de la química para la humanidad. Muy bien. Siempre les he dicho y he sido muy reiterativo en esta situación, las preguntas diagnósticas es para mirar lo que ustedes saben. Yo a veces les digo, mire, esta pregunta, ¿sí? Y ustedes han visto que esas preguntas cuando yo les digo, no, mire, esta pregunta la podemos mejorar de esta manera y les explico, y sacan superior, es porque las preguntas diagnósticas, las preguntas de opinión son válidas. No, aquí no estamos mirando si están buenas o están malas. Esto lo he aclarado muchas veces. Estas preguntas estamos mirando qué conceptos maneja usted, ¿sí? Por eso les digo, recuérdenle lo que usted sepa, no es necesario buscar la respuesta. Traten de responder lo que ustedes saben. Y si no saben la respuesta, sean sinceros y coloquen no lo sé. Este tipo de preguntas, las diagnósticas, y ya la opinión es lo que usted opina, si le parece interesante, si no le gusta, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes respondan, es mirar qué es lo que ustedes saben, porque con lo que ustedes saben, ustedes durante todo el desarrollo de la guía se van a dar cuenta, lo que respondí en la primera pregunta no era, pero ya lo comprendí esta vez. Vamos a hablar sobre la medición de las propiedades, de algunas de las propiedades que trabajamos en tiempo pasado, es decir, en las clases pasadas. Ahora, vamos a hablar para la medición. Tenemos que partir sobre las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad de todos los cuerpos que se puede medir de acuerdo a ciertas características y a ciertas constantes. Podemos decir que hay dos tipos de magnitudes. Son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Cuándo hablo que es una magnitud fundamental? Cuando no depende de otra. Y tenemos ejemplos muy claros. La masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, que son unidades únicas. No dependen de la unión de varias magnitudes. Y tenemos las magnitudes derivadas, que son aquellas que sí dependen de otras. Y por lo general constan de dos o más magnitudes fundamentales. En este caso tenemos las magnitudes derivadas. Un ejemplo, la densidad, que depende de la masa y el volumen. Toda magnitud tiene dos elementos fundamentales. Primero, consta de un número que se denomina el valor y consta de una unidad que es el que me dice qué tipo de propiedad estoy midiéndole a un cuerpo determinado. Otro elemento fundamental es que consta de tres principios. Primero, debe ser constante, y universal. Me explico. Un metro en Colombia va a ser igual a un metro en la China, en Japón, en Estados Unidos. Y es de fácil reproducción, ¿sí? Ustedes saben que por medio de una regla yo puedo establecer las medidas de longitud y están establecidas a partir con un eje central que es el metro. En la explicación anterior hablamos de que toda medida tiene unos elementos, el valor y la unidad. Esto implica que vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice en las siguientes magnitudes identificar cuál es el valor y cuál es la unidad. Observar bien el ejemplo. Resulta de que nosotros queremos mirar en las diferentes medidas o números o unidades, nosotros nos tenemos que identificar cuál es el valor y cuál es la unidad. Entonces vamos al siguiente ejemplo, vamos a mirar.
Entonces el ejemplo consiste en lo siguiente. En las siguientes magnitudes, identificar cuál es el valor y cuál es la unidad. Observemos lo siguiente. Cuando tengo 123.6 km, que se refiere a los kilómetros, necesitamos identificar cuál es el valor, y necesitamos identificar cuál es la unidad, ¿sí? Valor y unidad. Entonces miramos, 123,6 es el valor. ¿Listo? Ese es el valor. Y km sería la unidad. ¿Qué unidad es? Cuando yo tengo km, estamos hablando de kilómetros. Y en este caso, donde tenemos 98 kilogramos centímetro cúbico, el 98.8 es el valor y el kg sobre centímetros cúbicos, esto sería igual a la unidad. Entonces siempre miremos, siempre el número, como tenemos aquí también en siempre el número es el valor. Y lo que tenemos como letras son las unidades, ¿sí? Kilogramo sobre centímetro cúbico es la unidad de densidad. Porque recordemos que densidad es la masa sobre el volumen. Pero lo que nos interesa aquí es que ustedes comprendan, identifiquen que cuando yo les diga a ustedes que cuáles son las unidades representan lo que conocemos nosotros como las letras. Las letras que representan una unidad. Por ejemplo, el km representa los kilómetros. Kilogramos sobre centímetro cúbico representa la densidad. Si yo tengo, por ejemplo, 10 metros sobre segundo, esto significa que este 10 sería, como les he dicho, el valor. Y metros sobre segundos, o sea, metros sobre segundo es la unidad, ¿sí? Aquí me lo cambió por una O, pero es la unidad. Lo importante es que ustedes comprendan esta situación. Metros por segundo. Metros por segundo es una unidad que representa la velocidad. Porque recordemos que la velocidad es la distancia, que en este caso es metros, sobre el tiempo, que en este caso es segundos. Entonces, en este ejercicio que estamos proponiendo acá, ustedes lo que van a hacer es decirme cuál es el valor y cuál es la unidad. Vamos a explicar algunas magnitudes fundamentales. Empezamos con la masa. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. A nivel internacional, la unidad de medida es el kilogramo. Sin embargo, en algunos laboratorios se utiliza el gramo. La denominamos fundamental porque no depende de otra. Y se utiliza la balanza para su medición. Otra propiedad es la temperatura, que corresponde al grado de movimiento de las partículas de un cuerpo. Me explico. Cuando las partículas empiezan a moverse, todos los cuerpos están formados por átomos.
Y cuando esos átomos empiezan a moverse, empiezan a desprender energía, lo que hace que la temperatura aumente. Eso es lo que conocemos como temperatura. Y utilizamos el termómetro para su medición, el cual utiliza el mercurio por una gran propiedad que tiene, que es la dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es la capacidad que tienen algunos metales en dilatarse cuando se les aumenta la temperatura o de comprimirse cuando se disminuye la temperatura. Se mide en grados, pero hay 3 escalas fundamentales. Las escalas son los grados Celsius, que son los que utilizamos en Colombia, los grados Fahrenheit, que los utilizan en Estados Unidos y en Europa, y la absoluta, que es la Kelvin, que se utiliza en las empresas, en las industrias, cuando utilizan temperaturas ya muy elevadas. Y por último tenemos la longitud, que es una magnitud física también fundamental, que explica la distancia de separación entre 2 puntos. En el sistema internacional se utiliza el metro. Sin embargo, en algunos ejercicios, en algunos laboratorios se utiliza el centímetro, el milímetro y el kilómetro. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas magnitudes derivadas. En este caso empezamos con el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida es el metro cúbico. Por eso tiene aquí el 3. Otras unidades de medida son el decímetro cúbico y el centímetro cúbico. También se emplea el litro y lo utilizamos mucho cuando vamos a comprar las gaseosas o ciertos líquidos que vienen envasados. Utilizamos el litro. Un litro en unidades internacionales equivale a un decímetro cúbico y un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Nosotros podemos calcular el volumen de diferentes maneras. En este momento nos vamos a centrar en el volumen de sólidos regulares, especialmente aquellos que tienen forma de cubo rectangular, utilizando la fórmula matemática geométrica que me permite calcular su volumen, la cual nos dice que el volumen es igual a la base, que se representa con la letra B, por la altura, que se representa con la letra H, por la profundidad, que se representa con la letra A. Quiere decir que el volumen es igual a base por altura por profundidad. ¿Y esto qué significa? Que es una unidad, es que se depende de la unión de 3 unidades totalmente iguales. En este caso estamos hablando de unidades de longitud. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Primero, calcular el volumen de una caja de zapatos cuyas medidas son 5 centímetros de alto, 2 centímetros de base y 4 centímetros de profundidad. Para resolver ese ejercicio, los invito a observar el siguiente video. Con respecto al ejemplo planteado en la presentación anterior, dice lo siguiente: calcular el volumen de una caja de zapatos cuyas medidas son 5 centímetros de alto, 2 centímetros de base y 4 centímetros de profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Para yo desarrollar un ejercicio que requiere un procedimiento matemático, siempre lo voy a explicar siguiendo unos pasos, que si nosotros los seguimos, nos va a mejorar o nos va a permitir dar solución a las preguntas que se hagan en los talleres correspondientes al cálculo de diferentes propiedades. Esto quiere decir que nuestro primer paso es que debemos identificar los datos. ¿Cómo identifico datos? Realizando la lectura. Esto es de lectura. Calcular el volumen de una caja de zapatos cuyas medidas son 5 centímetros. ¿De qué? De alto. ¿Ves? 5 centímetros de alto. 2 centímetros de base. 2 centímetros de base. 4 centímetros
de profundidad. Listo. Ya tenemos nuestros datos. Segundo paso. Aplico fórmula. Ya vimos que la fórmula para calcular el volumen de un objeto o cuerpo que tiene un volumen regular, en este caso un cubo rectangular, se dice que el volumen es igual a base por altura por profundidad. Listo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a reemplazar los valores. Esto quiere decir que la base me dice que vale 2 centímetros. Muy importante, no es colocar el número solo, hay que colocarle la unidad, que es el que me dice qué tipo de medida es. En este caso son los centímetros. Por la altura, que nos dice que es 5 centímetros. Por la profundidad, que nos dice que es 4 centímetros. ¿Qué operación nos está diciendo que realicemos? Multiplicar volumen, multiplicar todos los valores. Entonces hacemos esa multiplicación. 2 por 5, 10. Y 10 por 4, 40. Si yo dejo el valor así solo, está mal. Porque cuando yo coloco 40, lo que me está dando es una valoración, un número. Más no me está diciendo la unidad. Es muy importante establecer la unidad porque es la que nos va a decir qué tipo de magnitud es, qué propiedad estoy calculando en ese objeto. Entonces miramos, ¿cuál es la unidad que se repite? Centímetro, centímetro, centímetro. Entonces coloco centímetro y cuento cuántas veces están esos centímetros. 1, 2, 3. Quiere decir que voy a colocar 3 en la parte superior del centímetro. Nos quiere decir que el volumen de esos zapatos es de 40 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque esa es la forma de medir un volumen. En el ejercicio anterior se explicó cómo calcular el volumen de cuerpos regulares, o sea que tiene una figura geométrica específica y es fácil de medir su largo, su ancho y su profundidad. Ahora, cuando yo quiero medir el volumen de cuerpos irregulares, o sea, de que yo no tengo cómo sacarle las medidas para calcular su volumen, se utiliza el principio de Arquímedes, que dice que el volumen de un cuerpo sumergido en un líquido es igual al volumen del líquido desalojado por dicho cuerpo. Entonces miremos este ejemplo. Yo quiero saber el volumen de cualquier cuerpo irregular, en este caso una piedra. Pues utilizo una probeta donde le tengo una medida exacta de agua, en este caso 22 milímetros. Agrego la piedra y me doy cuenta que el agua subió a 26 milímetros. Esto quiere decir que para calcular el volumen de ese cuerpo irregular vamos a hacer el siguiente procedimiento. Como el ejercicio nos está planteando cuál es el volumen de la piedra, mire lo que se hizo en este ejemplo. Tenemos que aquí el agua se llenó hasta los 22 milímetros. Luego cogimos esta piedra y la depositamos en el líquido. Y nos damos cuenta que inmediatamente se agregó la piedra, este aumentó a 26 milímetros. Entonces quiere decir que el volumen de la piedra es igual al volumen final menos el volumen inicial. Bueno, entonces volumen de la piedra, voy a colocar BP, que significa volumen piedra, es igual, volumen final, 26
mililitros menos 22 mililitros. O sea, que quiere decir que el volumen de la piedra, cuando yo hago esta resta, esto nos daría 4 mililitros. Quiere decir que el volumen de la piedra es de 4 mililitros. Entonces, muy importante que cuando ustedes se les haga una pregunta de cómo medir el volumen de un cuerpo en el cual es irregular y yo no puedo utilizar fórmulas, la mejor forma es sumergirlo en un líquido donde conocemos cuál es el volumen inicial y luego conocemos cuál es el volumen final. Los invito a continuar viendo la segunda parte de este valioso video que les permite dar solución a la guía sobre las medidas de algunas propiedades de la materia.